Bien, un saludo muy especial a todos quienes en una forma muy aplicada han venido desarrollando el módulo específico de Derecho Internacional Humanitario. Quiero en este corto video hacer referencia a las preguntas más importantes que ustedes han venido remitiéndonos. Algunas tienen que ver con especificar la diferencia que existe entre el ámbito de los derechos humanos y el ámbito del derecho internacional humanitario. Desde ese punto de vista yo quiero ser claro y expresarles a ustedes de que la diferencia más importante es entender que cuando hablamos de derecho internacional humanitario estamos hablando de un derecho que se aplica en conflicto armado. Es un derecho especial que se aplica en el conflicto armado internacional y en el conflicto armado no internacional, como el que padece Colombia por más de 60 años. Nosotros tenemos que aplicar el derecho internacional humanitario y aplicar las normas que regulan el conflicto armado interno. En el caso de Colombia, yo insisto, hay que tener muy en cuenta el protocolo 2 y el artículo 3 común en los 4 convenios de Ginebra. Eso desde la perspectiva de poder diferenciar los derechos humanos del ámbito del derecho internacional humanitario. Cuando nosotros hablamos de derecho internacional humanitario, estamos hablando de unas normas internacionales que pretenden regular el conflicto armado, y cuando se pretende regular el conflicto armado, se está hablando de una regulación para quienes participan directamente en las hostilidades. O sea que el derecho internacional humanitario inicialmente va dirigido con restricciones a los combatientes del Estado o a los civiles que participan directamente en las hostilidades, pero también es un derecho de protección. ¿A quién? Reitero, el derecho internacional humanitario surge como una expresión y una necesidad para preservar a la población civil, a la población no combatiente, a todos aquellos que han sido heridos, náufragos, que han perdido la posibilidad de participar en la hostilidad, aquellos que se han rendido, aquellos que en un momento determinado asumen la condición de prisioneros de guerra en un conflicto armado internacional. O sea que el derecho internacional humanitario es un derecho muy amplio, pero es un derecho muy proteccionista en términos del ser humano. Eso desde la vertiente del derecho de Ginebra, porque ustedes saben también que en el ámbito del derecho internacional humanitario tenemos el derecho de la Haya, y el derecho de la Haya es el que va a regular los métodos y los medios para conducir hostilidades. Y ahí es cuando nosotros podemos apreciar que en el ámbito del derecho internacional humanitario, la humanidad también ha diseñado una forma para que quienes hacen la guerra, para quienes lideran las operaciones militares, tengan claro unos principios. Y cuando hablamos de derecho de la Haya, estamos observando que dentro de los principios está el principio de proporcionalidad, el principio de necesidad militar, el principio de precaución en el ataque, el principio de distinción, el principio de humanidad. Ustedes desarrollaron eso en el módulo y considero de que esa es una expresión muy importante de lo que significa un derecho operacional, un derecho en la Haya. Los combatientes pueden atacar perfectamente aquello que es considerado un objetivo militar, pero para poder atacar objetivos militares lo tienen que hacer desde el punto de vista del respeto a las normas creadas por el derecho de la guerra y que deben ser los que les he expresado. Entonces miren, les reitero, el derecho internacional humanitario tiene dos avenidas: el derecho de Ginebra, o conocido como derecho humanitario clásico, que tiene que ver con toda aquella protección a todos aquellos que no participan en las hostilidades, y por su no participación se consideran que no son ni un blanco legítimo, ni son partícipes que pueden ser o sufrir las calamidades de la guerra. En ello está toda la población civil que no es combatiente. Van a quedar sus bienes también expresados para ser protegidos en la guerra.
Otra diferencia, reitero, pues con los derechos humanos es que los derechos humanos son permanentes. El derecho internacional humanitario solo se aplica en estados de conflicto armado, internacional y no internacional, mientras que los derechos humanos se aplican en tiempos de paz, pero también en tiempos de conflicto armado. O sea que los combatientes, por el hecho de estar en la guerra, no significa que no tengan que respetar los derechos humanos. Claro que sí, los combatientes, los militares que participan en las hostilidades, como aquellos que participan directamente en las hostilidades siendo particulares, deben respetar los derechos humanos como una exigencia de la humanidad. En todo momento, el Estado y la comunidad y el pueblo deben ser garantes del respeto de los derechos humanos en todo momento. Eso desde la perspectiva de tratar de compartir con ustedes cuáles son las diferencias más importantes en ese marco de los derechos humanos. Ustedes saben que los derechos humanos tienen un marco o una fuente jurídica muy amplia, que es la fuente jurídica de todos los tratados, convenios, protocolos, acuerdos que han surgido en la Organización de las Naciones Unidas o en el sistema regional, en la Organización de Estados Americanos. Se han creado unos sistemas de protección a los derechos humanos. En el sistema interamericano, ustedes saben que existe la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana para preservar la tipología de los derechos humanos que se firmaron en la Convención Americana. El sistema universal tiene lógicamente también una forma de controlar a los estados para que respeten y garanticen los derechos humanos. A diferencia del derecho internacional humanitario, no tiene muy claramente un sistema de protección tan rígido como es el de los derechos humanos, mientras que en los derechos humanos existe el sistema interamericano y el sistema universal. Podríamos nosotros decir que en el derecho internacional humanitario, los únicos tribunales internacionales que hoy en día permiten garantizar este tema son los tribunales penales internacionales. Por ello es tan importante que ustedes hayan estudiado también un ámbito del derecho penal internacional, lo que fue inclusive la creación de la Corte Penal Internacional, porque es en la Corte Penal Internacional y en el Estatuto de Roma donde queda clara la competencia frente a crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes de genocidio o crímenes de agresión. Tenemos claro que la Corte Penal Internacional, a diferencia de los sistemas de derechos humanos, no le interesa investigar al Estado. A la Corte Penal Internacional le interesa investigar a los máximos responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Pero desde la perspectiva de entender qué crímenes son de competencia del DIH, tenemos que tener claro que son aquellos que se cometen en la guerra. De por sí, los crímenes de guerra son las graves infracciones al derecho internacional humanitario que deben ser en un momento determinado investigadas por la Corte Penal Internacional. Les reitero, es vital, ante la Corte Penal Internacional la competencia está diseñada, reitero, para crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crimen de agresión y genocidio. Desde esa perspectiva, ustedes me dicen dónde están los derechos humanos y dónde está el DIH en la Corte Penal Internacional. Yo les diría, en materia de derecho internacional humanitario, los crímenes de guerra son las graves infracciones al derecho internacional humanitario perpetradas en una forma casi que sistemática, como si fuera casi una política. Un ejemplo de un crimen de guerra podría ser, por ejemplo, el que perpetra las FARC en Colombia al incorporar en sus filas en forma arbitraria a niños, niñas y adolescentes e involucrar a la niñez colombiana en el conflicto armado. Eso es un grave crimen de guerra, es una infracción grave al derecho internacional humanitario. El ataque sistemático a la población civil sería otro ejemplo de lo que es realmente un crimen de guerra, cuando se constituye en una política sistemática. El secuestro a la población civil podría ser considerado
un grave crimen, pero también podemos hablar de graves violaciones a los derechos humanos, y ellas son las que constituyen lo que se denomina el crimen de lesa humanidad. Entonces, observen ustedes que cuando hablamos de crimen de guerra tenemos que hacer referencia a infracciones del derecho internacional humanitario. Cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad tenemos que hablar de violaciones a los derechos humanos cometidas en forma sistemática, permanente o como si fueran parte de una política. Cuando hablamos de genocidio, pues ustedes tienen claro que el genocidio es una conducta deplorable que se da a conocer desde la época de las guerras mundiales y especialmente en el exterminio nazi, y tenemos claro que el genocidio es una política sistemática para atacar a una población por condiciones de raza, por condiciones, circunstancias ideológicas, etc. Pero el genocidio realmente es como más fácil de entender desde la perspectiva de que ustedes tienen claro cuando en un momento determinado hay personas que implementan políticas para generar el exterminio de una comunidad. El crimen de agresión es un crimen nuevo, es un crimen también denominado como el crimen contra la paz. Es tratar de generar un estado de guerra en unas condiciones donde hubo paz. Creo yo que lo importante que ustedes deben tener claro es que ante el Estatuto de Roma y ante la competencia de la Corte Penal Internacional como una corte subsidiaria, quedan claras las dos líneas en las cuales podrían ser investigados tanto los derechos humanos como el derecho internacional humanitario. Cuando vamos a hablar de derechos humanos en la Corte Penal Internacional, hablamos de crímenes de lesa humanidad. Cuando vamos a hablar de derecho internacional humanitario en la Corte Penal Internacional, hablamos de crímenes de guerra, que son las graves infracciones perpetradas al derecho internacional humanitario en tiempos de conflicto armado, interno o internacional. Por ello es tan importante, ustedes discutían el tema de La Habana. En las conversaciones de La Habana es muy importante para las víctimas y para la sociedad colombiana que quienes son responsables de graves crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra tengan una acción punitiva por parte del Estado colombiano, porque de no ser así, la Corte Penal Internacional se verá obligada en algún momento de la historia a interponer órdenes de captura, porque la humanidad no va a permitir que estos grandes criminales de guerra o de lesa humanidad queden impunes por una ley o por un beneficio de amnistía o indulto. Tengan claro que los crímenes graves de la humanidad, como los crímenes de derechos humanos o los crímenes de derecho internacional humanitario, primero no prescriben, pero tampoco son crímenes que puedan en un momento determinado quedar en la impunidad. Es un tema político, pero es un tema que tiene que adecuarse al mandato del derecho internacional de los derechos humanos, al mandato del derecho penal internacional. Que les quede claro, ojalá ustedes puedan hacerle seguimiento a esas discusiones, pero siempre teniendo en claro que las víctimas merecen en nuestro país que se les garantice un espacio de justicia, y en esa medida todos aquellos responsables de graves crímenes que hayan estado también inclusive participando en el Estado tengan una investigación adecuada, una sanción punitiva, y en esa medida la víctima sienta que el Estado cumplió su misión en la preservación y protección de los derechos humanos. Yo creo que pues esas son realmente las líneas más importantes de lo que ustedes han venido discutiendo. Ustedes en un momento determinado les interesó mucho el tema de lo que es un objetivo militar. Yo quiero reiterarles a ustedes que en un marco de conflicto armado interno o de conflicto armado internacional, ¿qué es un objetivo militar? Es todo aquel bien que por su condición, que por su naturaleza, que por su ubicación facilita mediante la circunstancia a la cual se dedica ese bien, ser una ventaja militar que construye a una de las partes, a uno de los bandos, y les facilita una posibilidad de ataque o de defensa que le dé un beneficio
¿Un campamento de las FARC es un objetivo militar lícito de ataque? Claro, por eso se puede autorizar un bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana a un campamento de las FARC. En una guerra internacional, un batallón, un depósito de armamento, un aeropuerto de aeronaves militares, ¿es un objetivo militar? Claro que es un objetivo militar, porque son bienes realmente puestos al servicio de uno de los contrincantes en la guerra. Lo que no podría ser considerado un objetivo militar es, por ejemplo, un hospital de la población civil, o un aeropuerto de la población civil, o una represa, o una electrificadora, ¿sí? En términos del servicio que le presta a la ciudadanía, un edificio donde está concentrada la población civil, desde ese punto de vista. Bien, esto para que tengan claro qué bienes constituyen realmente condiciones de objetivo militar lícitos de ataque. El mejor ejemplo es un batallón militar. ¿Puede ser un objetivo militar en una guerra? Claro que sí. Un avión militar, un tanque, cualquier medio que sea al servicio de la guerra está lógicamente destinado a ser objetivo militar. Cuando hablamos de las personas, hay que entender que el derecho internacional humanitario en ningún momento prohíbe los ataques. Es decir, se puede perfectamente, si esa persona constituye la condición de blanco legítimo, podrán ser atacados. Por ejemplo, un posta o un centinela de las FARC, si la fuerza militar está en una operación de infiltración a un campamento y se encuentra con miembros de las FARC que son el cordón que asegura el campamento, la fuerza militar puede atacar con fuerza letal a ese primer anillo de seguridad. ¿Por qué? Porque son blancos legítimos de ataque, y en la guerra el DIH no restringe el uso de la fuerza. Muy distinto contra una banda criminal. A una banda criminal toca atacarlo, pero desde una perspectiva policial en el marco de los derechos humanos, y lo que prima es la protección a la vida. Por eso es que la policía o el mismo ejército, en una acción donde priman los derechos humanos, tiene que dirigir todo su ataque a la captura. Pero que quede claro, en la guerra los blancos legítimos pueden ser atacados. Por eso les reitero, un Estado puede ordenar a su fuerza aérea bombardear un campamento, como el caso explícito de Alfonso Cano o de Raúl Reyes o de cualquiera de estos miembros de la cúpula de las FARC, que se constituyen en blancos legítimos y partícipes de un objetivo militar lícito de ataque. Esto para tener claro que el derecho internacional humanitario, reitero, no es un derecho que restringe a las fuerzas combatientes en las hostilidades. No, el derecho internacional humanitario solo se dedica a tratar de regular la guerra, a tratar de preservar algunos principios en términos de la defensa de los derechos humanos de la población civil, pero a crear unas normas de comportamiento en quienes están en las hostilidades. ¿Qué le puede prohibir desde la perspectiva del derecho de la Haya? Pues de que los militares no utilicen armas ni químicas, ni bacteriológicas, ni armas prohibidas por el derecho internacional humanitario, ni las que están prohibidas por la Convención de Ottawa, como las minas antipersonales. Pero perfectamente los militares pueden atacar con las armas que son lícitas. Y lo mismo en una contienda internacional, el uso de la fuerza aérea con las bombas adecuadas está autorizado, porque la guerra en el marco del DIH no tiene restricción, sino las que la ley internacional determina. Creo yo que desde esa perspectiva a ustedes les queda claro lo importante que es conocer el derecho de Ginebra, pero también conocer el derecho de la Haya. Inclusive los invito hoy en día a que ustedes vayan haciendo una inducción al tema de lo que se denomina el derecho operacional, que es simplemente coger todo el derecho internacional aplicable a un conflicto armado y desarrollarlo en el ámbito de las operaciones. Este es un derecho que hoy surge con mucha fuerza, y ustedes han escuchado la discusión sobre el fuero penal militar en Colombia, que también fue una de las interrogantes más sentidos.
Ustedes deben tener claro que el fuero penal militar en Colombia todavía no se ha perdido. El fuero penal militar está en la Constitución del 91. Lo que pasa es que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha venido generando unas restricciones a ese fuero a tal punto que pareciera ser hoy en día que todo muerto en el combate tuviera que ser investigado por la jurisdicción ordinaria. Y el grave problema es que los fiscales y la Administración de Justicia colombiana no está muy preparada en materia de derecho internacional humanitario, y ello puede crear unos términos de inseguridad jurídica, porque muchos militares, cumpliendo su misión, pudieran quedar involucrados en investigaciones ante la jurisdicción ordinaria. Este es un tema muy delicado, y por ello se pretendía que mediante una ley y un acto legislativo, que era un cambio a la Constitución, se fortaleciera el fuero penal militar para que todo aquello que se da en el conflicto armado fuera o investigado o sancionado, pero en el marco que se aplica en la guerra, que es el derecho internacional humanitario. Esa era un poco la fuerza de ese acto legislativo, decirle a quienes administran justicia en Colombia que Colombia tiene un conflicto armado interno, que de por sí el derecho internacional humanitario que regula o rige el conflicto armado interno es el artículo 3 común en los 4 convenios de Ginebra y el protocolo número 2. Y por ello, quienes investigan, califican, acusan, fiscales o jueces quienes sancionan punitivamente, no deben prescindir del conocimiento del DIH en la interpretación de los muertos que se dan en combate. Lógico, la justicia penal militar, al ser una justicia especializada, castrense, tendría mayor amplitud de conocimiento en el ámbito del derecho operacional, y por ello lo más razonable sería que los pares pudieran, como justicia especial, investigar actos de combate. Esto no es pretendiendo la impunidad para militares, sino creando una esfera de transparencia desde el punto de vista de conocimiento y especialidad. Todos los ejércitos del mundo tienen fuero penal militar, y más aquellos que están en la guerra. Sería absurdo que los norteamericanos, por ejemplo, no tuvieran protección jurídica de un fuero para poder participar en las guerras donde están realmente con intereses de su Estado. Esto es para crear una reflexión. Es un tema muy político, es un tema muy jurídico, pero es un tema que ustedes pueden ir profundizando con esta primera visión que han tenido. Les reitero, yo los invito a que ustedes simplemente tengan dentro del desarrollo de este curso una diferencia clásica de qué son los derechos humanos y qué es el derecho internacional humanitario. La mejor forma de profundizar en estos dos temas es acudiendo a las fuentes jurídicas. Les he dicho que las de los derechos humanos están en la Constitución política internamente, están también en los convenios, protocolos, tratados, acuerdos internacionales que han sido firmados, ratificados por Colombia en el marco de las Naciones Unidas o en el marco de la Organización de Estados Americanos. Y en el marco del derecho internacional humanitario también existen los convenios de Ginebra, los protocolos, los tratados, el derecho de la Haya, que también son normas que el Estado ha firmado en el ámbito internacional para regular el comportamiento de los combatientes en las hostilidades. Esto de por sí es un tema apasionante, es un tema que tenemos que conocer. Colombia, les reitero, es un país que ha padecido un grave conflicto armado interno. Ni la política, ni los gobiernos, ni los jueces pueden desestimar o llegar a tratar de desconocer la existencia del conflicto armado interno. Por eso es que se debe exigir como sociedad que el derecho internacional humanitario impere. Primero, para preservar la vida, la salud y el bienestar de quienes no deben participar en las hostilidades. Por eso es deplorable cuando hay atentados terroristas donde es la población civil la que primero realmente se ve afectada. Es increíble que en este momento grupos que están al margen de la ley usen a la población civil como un escudo humano y sean los primeros, las primeras víctimas del conflicto armado. Si ustedes observan todos los atentados terroristas en Colombia, lo primero que realmente genera es la muerte de civiles, de madres,
de hijos, de niños, de niñas, de adolescentes, de campesinos. Ellos son los que están sufriendo esos atentados terroristas. Los militares y los policías, lógicamente, pero ellos son miembros del Estado, servidores públicos del Estado, que están entrenados y preparados para ir a la guerra, para ir al combate. Y de por sí tienen por razón constitucional la defensa de la soberanía, la defensa del orden territorial, la defensa del orden constitucional, la defensa de la seguridad, en todo el marco de la defensa del Estado, y son quienes deben responder ante la agresión terrorista de estos grupos. Para ello están entrenados y portan con dignidad las armas de la República. Ellos deben ser entrenados en la protección de los derechos humanos y en la protección del derecho internacional humanitario. Pero como sociedad, nosotros debemos exigir que estos grupos violentos que persisten en la guerra, FARC, ELN, bandas criminales emergentes, respeten el derecho internacional humanitario. Bien, yo considero que de existir alguna duda muy especial, creo yo que ustedes tienen el correo electrónico de los tutores. El que esté interesado en profundizar en un tema especial puede perfectamente enviar un correo electrónico, un mensaje, para que nosotros hagamos un seguimiento a esa ambición de conocimiento en el marco del DIH. Yo los quiero invitar a todos los que están desarrollando este módulo con realmente profesionalismo, para que, si quieren aumentar su conocimiento en DIH, ingresen a la página del Comité Internacional de la Cruz Roja. O ustedes pueden ir, inclusive, les reitero, a la biblioteca del Comité Internacional de la Cruz Roja aquí en Bogotá. Eso queda aquí frente al Gimnasio Moderno. Ustedes pueden averiguar en el Comité Internacional de la Cruz Roja qué libros están disponibles para que ustedes los tengan. Les pueden regalar los convenios de Ginebra, les pueden regalar el protocolo número 2, les pueden obsequiar videos, les pueden obsequiar material didáctico en CDs. Yo los invito para que se vuelva un tema que genere en ustedes responsabilidad académica, que ustedes construyan su biblioteca, así como en materia de derechos humanos existe una singular esfuerzo en el marco mundial por tener bibliotecas. Entre ellas, les reitero, para que encuentren por un buscador, puede ser por Google, la Biblioteca Virtual de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota. Los invito, ingresen por Google a esta biblioteca, reitero, Biblioteca Virtual Universidad de Minnesota Derechos Humanos, y ustedes van a encontrar miles de tratados, acuerdos, protocolos en el marco internacional, totalmente organizados: sistema universal, sistema regional, derecho penal internacional, derecho internacional de los conflictos armados, derecho de la guerra, DIH, etc. Yo quiero concluir este video reiterando que hoy en día podemos confundirnos, porque se habla de DICA, se habla de DIH o se habla de derecho de la guerra. Esto realmente implica que ustedes tengan claro dos cosas. La expresión más amplia es DICA, Derecho Internacional Aplicable a Conflicto Armado. En el DICA entra todo. Cuando hablen de DICA, están hablando de todo el derecho que la comunidad universal ha desarrollado para que se regule la guerra. Cuando se habla de derecho internacional humanitario puro, estamos hablando específicamente de ese derecho que nace en Ginebra, convenios, los 4 convenios de Ginebra, el derecho de la Haya, los protocolos. Cuando hablamos de derecho de la guerra, hablamos del derecho que le compete a los militares o a quienes participan directamente en las hostilidades. Pero no se dejen confundir. Siempre que estén hablando de DIH, de derecho de la guerra o de DICA, estamos hablando de un derecho que se aplica en la tipología de lo que son un conflicto armado internacional o conflicto armado interno. Y les reitero, las normas del conflicto armado interno son distintas a las del conflicto armado internacional, son más específicas, y por eso yo reitero que en el conflicto armado interno colombiano prima el artículo 3 común en los 4 convenios de Ginebra y el protocolo número 2. Priman las normas constitucionales que le han dado vida al derecho internacional humanitario, y priman las normas
de protección de la sociedad que están tipificadas en el marco del DIH del Código Penal Ordinario. Ustedes en el Código Penal Ordinario pueden encontrar un título donde están tipificadas aquellas conductas que podrían ser constitutivas de graves infracciones al derecho internacional humanitario. Bueno, no sé, yo les reitero, toda duda que tengan ustedes, por favor, no se queden con ella, acudan a los expertos en la Universidad Sergio Arboleda para que puedan, por favor, avanzar en estos conocimientos. Hay quienes preguntaban en casos específicos, por ejemplo, la Operación Jaque. Mire, yo les reitero, la Operación Jaque fue una operación de victoria del Estado colombiano donde se logra la libertad de unas personas que estaban secuestradas. Se asumió que en forma irresponsable alguien usó las insignias del Comité Internacional de la Cruz Roja, pero no se convirtió en delito de perfidia porque nunca fue usado para atacar a las FARC. Si en la Operación Jaque hubiera existido un ataque militar donde se den muertos del grupo armado de las FARC, en ese caso sí hubiéramos podido hablar de un delito de DIH, pero como fue una operación perfecta en el sentido de simplemente crear un ambiente perfecto de inteligencia para recuperar a unos secuestrados que tenían un gran perfil político, esto no constituye una infracción al derecho internacional humanitario. Les reitero, el derecho internacional humanitario está inmerso en el Código Penal Ordinario, está inmerso en el Código Penal Internacional, es decir, en el Estatuto de Roma. Por eso también se habla del derecho penal internacional, se habla de crímenes de guerra. Yo los invito a que tengan clara la tipología de los conflictos armados, que diferencien cuando hay un conflicto armado internacional y cuando existe un conflicto armado interno. Yo los invito a mirar este avance en los procesos de diálogo con el enemigo, es decir, con el enemigo del pueblo colombiano. Ese desarrollo del diálogo que se está dando en La Habana no puede desconocer los principios de derechos humanos ni los principios del DIH. Les reitero que el tema del fuero penal militar es un tema político, pero de trascendental importancia, porque en la medida en que el fuero penal militar permita que quienes combaten representando al Estado tengan seguridad jurídica, eso nos permite bienestar y seguridad para toda la sociedad colombiana. Cualquier tema que haya quedado pendiente dentro del contexto de lo que ustedes han estudiado, les reitero, estaré muy atento a poder contestar algún correo a sus preguntas. Creo yo que en esta forma les he dado una nueva visión de lo que ustedes consultaron. Les reitero, estamos abiertos en la universidad para cualquier otra duda. Simplemente invitarlos a entender de que este curso tiene fuerza en los dos ámbitos: derechos humanos y derecho internacional humanitario, que cuando estén en derecho internacional humanitario están en el derecho que se aplica en las hostilidades colombianas, y es aquí donde en nuestro país no se desconoce que exista conflicto armado. La sociedad y el gobierno han decidido firmemente decir que existe conflicto armado interno. ¿Por qué? Porque hay un grupo como las FARC, como el ELN, que no han desistido de estar en la guerra. El tema de las BACRIM, de las bandas criminales, es un tema complicado, es un tema que está dentro del ámbito de los derechos humanos porque son grupos criminales. Claro que yo diría, con una gran capacidad logística de hacer daño, una gran capacidad armamentista, y por ello a futuro tenemos que regular el uso de la fuerza contra las bandas criminales, y más en una posibilidad de tener un posconflicto en Colombia. Es posible que las FARC y el ELN dejaran las armas, pero nos quedará vivo el problema de la criminalidad, del narcotráfico, y es ahí donde tendríamos que buscar la forma como el DIH permitir en un momento a quienes combaten la criminalidad común tener un margen de maniobra en el uso de la fuerza. Son temas más complicados, son temas más políticos, pero que tenemos que estar preparados para esas discusiones. Hoy en día yo sé que usted, estimado alumno, tiene ya claro que cuando hablan del DIH no es un tema que usted va a desconocer, es un tema que usted ya lo entiende y lo clasifica en la tipología del conflicto que vivimos.
y desde ese punto de vista usted ya tiene cómo acudir a poder investigar y a poder realmente generar una discusión académica frente a estos temas. Reitero la felicitación a todos, especialmente a quienes han cumplido en forma satisfactoria el desarrollo de los módulos. Los invito a crear una disciplina en estos medios virtuales, en estos medios audiovisuales. Disfruten al máximo lo que están aprendiendo y tengan claro de que eso que ustedes están haciendo como servidores públicos del Estado le legitima a la Dirección Nacional de Inteligencia en el contexto mundial. Demuestra que la Dirección Nacional de Inteligencia es una institución comprometida con los derechos humanos, comprometida con el respeto del derecho internacional humanitario, y eso realmente hace que el Estado sea respetado ante la comunidad internacional y que en Colombia las personas, la comunidad, el pueblo entienda que las instituciones del Estado que desarrollan áreas de contrainteligencia e inteligencia de Estado están preparadas para respetar y cumplir su misión en acatamiento, respeto y garantía al derecho humano, al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Por ello yo felicito a todos aquellos que desde el DNI impulsan todos estos mecanismos de fortalecimiento de esta cultura, de capacitación y de entrenamiento. Muchas gracias a todos y quedamos por otros canales, por otros medios, dispuestos a seguir contribuyendo en ese gran proceso de aprendizaje que ustedes están desarrollando. Muchas gracias.